El multimillonario Agnello Vivarini nunca imaginó que su imperio de silencio y soledad comenzaría a desmoronarse por una niña sucia durmiendo en la caseta de su perro. A Vani, rechazada por todos, se volvió imposible de ignorar, especialmente cuando el nombre de su madre, Mireya, revivió fantasmas que creía enterrados hacía décadas. Al investigar el pasado, Agnello descubre que la niña podría ser su nieta, el fruto de una historia de amor y abandono que intentó borrar. Pero antes de contarte esta historia, suscríbete al canal para más videos como este. Continuemos. Las imágenes de seguridad parpadearon en la tableta de Marcos Jiménez mientras hacía su ronda matutina por la extensa propiedad de la Hacienda del Valle. 20 años como jefe de jardinería le habían enseñado cada centímetro del lugar, desde los jardines de rosas meticulosamente cuidados hasta los imponentes portones de hierro que mantenían al mundo afuera. Pero nada en todos esos años lo había preparado para lo que vio esa gris mañana de noviembre. Ahí, acurrucada dentro de la caseta de Titan, su perro, había una niña. Marcos acercó la imagen, sus manos curtidas temblando levemente al ajustar la vista. El enorme pastor alemán, normalmente territorial y reservado con extraños, estaba acurrucado protectoramente alrededor de una pequeña figura. La niña no podía tener más de 6 o 7 años, vestida con ropas que colgaban en jirones de su delgado cuerpo. Su cabello oscuro estaba enmarañado, su piel manchada de tierra. Pero lo que más impactó a Marcos fue lo quieta que estaba, como si intentara volverse invisible para el mundo. Inmediatamente llamó a la oficina de seguridad de la casa principal. «Ponme con el señor Rojas ahora». «Señor, ya sabe que el señor Rojas no atiende llamadas antes de...» «Solo hazlo», lo interrumpió Marcos, su voz afilada por la urgencia. «Tenemos una situación». Pasaron varios minutos tensos antes de que la voz cortante de Gerardo Rojas se escuchara en el altavoz. Como jefe de seguridad de Aarón del Valle, uno de los multimillonarios más recluidos de México, Rojas era el guardián entre el mundo exterior y la existencia cuidadosamente ordenada de su empleador. «Esto mejor será importante, Jiménez». Marcos describió lo que veía, observando cómo la niña se movía levemente en su sueño, acercándose más al cálido pelaje de Titan. El perro, normalmente rápido en alertar a seguridad sobre cualquier intruso, simplemente apoyó su cabeza sobre ella, protegiéndola. «Llamaré a la policía», declaró Rojas. «Espera», dijo Marcos rápidamente. «Mírala. Es solo una niña y claramente ha estado aquí un rato. Titan nunca se ha comportado así con nadie antes. Quizá deberíamos...» «Nuestro trabajo es proteger la privacidad y propiedad del señor. Del Valle, no dirigir un albergue para indigentes. Haré la llamada». Pero antes de que Rojas pudiera tomar su teléfono, otra voz interrumpió la línea. Más profunda, autoritaria, cargada de la autoridad que viene con décadas de construir un imperio inmobiliario. «No hagas nada de eso, Rojas». El propio Aarón del Valle había estado escuchando. Los miles de millones que había amasado a través de sus desarrollos inmobiliarios le habían comprado el lujo de un aislamiento total en su extensa mansión y protegía esa privacidad celosamente. No había salido de los terrenos de la propiedad en casi 5 años, manejando su imperio a través de videollamadas y un ejército de representantes. «Señor», tartamudeó Rojas, «el protocolo indica...» «Conozco muy bien los protocolos, Rojas. Yo los escribí». Hubo una larga pausa, llena solo del suave estático de la conexión. «Jiménez, ¿dices que Titan no le ha hecho daño?» «No, señor. Más bien parece estar protegiéndola. Nunca lo había visto comportarse así con un extraño». Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Aarón habló nuevamente había algo diferente en su voz. Algo que hizo pensar a Marcos en grietas apareciendo en un muro que había permanecido inmóvil por años. «Tráela adentro. Con cuidado. Que la señora Morales prepare una habitación en el ala este, lejos de mis aposentos». «¿Y Rojas?» «Sí, señor. Esto no sale de la propiedad, ni una palabra a nadie. ¿Queda claro?» «Totalmente claro, señor del Valle». Marcos cruzó el césped cubierto de escarcha hacia la caseta de Titan, su mente acelerada. En 2 décadas,
Nunca había sabido que a Aarón del Valle le interesara algo más allá de sus negocios y su soledad. Algo sobre esta niña había captado su atención, y Marcos no podía sacudirse la sensación de que esta gris mañana de 1900 noviembre marcaba el inicio de algo que ninguno de ellos podía predecir. Al acercarse, Titan levantó la cabeza, sus ojos alertas pero calmados. La niña se movió y por un momento sus ojos se abrieron, color café oscuro, llenos de una cautela que ningún niño debería conocer. No habló, no gritó, ni intentó huir. Simplemente observó mientras Marcos se arrodillaba junto a la caseta, su pequeño cuerpo tenso como un animal salvaje, preparándose para escapar. «Está bien», dijo Marcos suavemente, extendiendo su mano con la palma hacia arriba, como había hecho con Titan años atrás. «Estás a salvo ahora. Vamos a calentarte y darte de comer. ¿Te gustaría eso?» Ella no respondió, pero sus ojos se movieron hacia su mano, luego hacia Titan, quien se había levantado y la empujaba gentilmente con su hocico. La confianza que mostraba en el perro, incluso mientras se encogía del contacto humano, le partió el corazón a Marcos, mientras la ayudaba a ponerse de pie con piernas rígidas por el frío. Notó algo apretado en su pequeño puño, un pedazo de papel arrugado con un dibujo que no podía distinguir bien. Lo sostenía como si fuera su única posesión en el mundo. Quizá lo era. Lo que nadie supo entonces, mientras llevaban a la silenciosa niña hacia el calor de la mansión, fue que su aparición abriría décadas de secretos enterrados. El dibujo en su mano sería la primera pieza de un rompecabezas que obligaría a Aarón del Valle a confrontar el pasado que había gastado una fortuna intentando olvidar. Y Titan, el leal guardián que había reconocido algo en esta niña perdida, que los humanos a su alrededor habían pasado por alto, jugaría un papel en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Pero por ahora, solo era una niña hambrienta y fría siendo guiada hacia una casa que había olvidado cómo ser un hogar, y en algún lugar de su ala sellada de la mansión, Aarón del Valle se paraba frente a una ventana, observando, con las manos entrelazadas a su espalda, mientras la primera interrupción a su mundo cuidadosamente ordenado en 20 años cruzaba su umbral. La señora Morales había estado administrando el hogar de Aarón del Valle durante 15 años, manteniendo la rutina precisa que su empleador exigía con eficiencia inquebrantable. Pero mientras permanecía en el umbral de la habitación de invitados, preparada apresuradamente, observando a la niña callada acurrucada en el centro de la enorme cama, se sintió completamente perdida. La niña no había pronunciado una sola palabra desde que la trajeron adentro. Había permitido que la señora Morales la ayudara a bañarse y había comido mecánicamente unos cuantos bocados de sopa, pero sus ojos permanecían distantes, enfocados en algo que ninguno de ellos podía ver. La única vez que alguna emoción cruzó su rostro fue cuando intentaron quitarle el papel arrugado de la mano. Entonces, lo apretó con fuerza y se alejó con tal terror que rápidamente desistieron. ¿Ha dicho algo? La voz de Rojas hizo que la señora Morales diera un salto. Él estaba detrás de ella, su presencia habitual de mando disminuida de alguna manera por el extraño ambiente que se había asentado sobre la casa. Nada. Ni siquiera nos dice su nombre. La voz de la señora Morales bajó a un susurro. Gerardo, he visto niños de la calle antes, pero esto es diferente. La forma en que actúa es como si nunca hubiera conocido algo más que estar sola. Rojas se movió incómodo. La policía debería encargarse de esto. No estamos preparados. El señor del Valle fue muy claro sobre no involucrar a la policía. Lo interrumpió la señora Morales con firmeza. Luego, con más suavidad. ¿Has sabido algo de él? Ha solicitado todas las grabaciones de seguridad de la última semana. Quiere saber cuánto tiempo ha estado viniendo a la propiedad. Rojas pasó una mano por su cabello entrecano. En 5 años, nunca lo había visto interesarse tanto en algo fuera de sus preocupaciones inmediatas. Dentro de la habitación, la niña había comenzado a dibujar en una libreta que la señora Morales le había proporcionado. Sus movimientos eran precisos, enfocados, como si el acto de crear esas imágenes fuera tan esencial como respirar.
Cada pocos minutos miraba el papel arrugado que se negaba a soltar. Luego continuaba su nuevo dibujo con intensidad renovada. Sr. Jiménez dice que Titan todavía está agitado, continuó Rojas. No se aleja del área debajo de su ventana. Sigue caminando de un lado a otro gimiendo. En todos mis años aquí, nunca lo había visto actuar así. Antes de que la señora Morales pudiera responder, una sirvienta se acercó a ellos, su rostro pálido. El señor del Valle quiere ver los dibujos de la niña. Todos. Ahora mismo. La señora Morales y Rojas intercambiaron miradas. En 15 años, Aarón del Valle nunca había solicitado ver algo que no estuviera directamente relacionado con sus negocios. Realizaba todas sus reuniones por videollamada, comía solo y había transformado su ala de la mansión en un mundo autónomo al que nadie, ni siquiera la señora Morales, tenía permiso de entrar. Sara, habló la niña de repente, su voz tan suave que casi no la escucharon. Era la primera palabra que pronunciaba desde su llegada. Todos la miraron, pero ella no les devolvió la mirada, solo siguió dibujando, su pequeña mano moviéndose sobre el papel con una concentración inquebrantable. ¿Ese es tu nombre?, preguntó la señora Morales con suavidad. ¿Sara? La niña no respondió. En cambio, levantó su dibujo, un bosquejo simple pero conmovedor del rostro de una mujer. Los ojos eran amables, pero llenos de una tristeza profunda que parecía saltar del papel y agarrar sus corazones. Sara, repitió la niña, tocando el rostro de la mujer en el dibujo. Rojas tomó el dibujo, sus manos temblando levemente. Llevaré esto al señor del Valle de inmediato. Pero justo cuando se dio la vuelta para irse, un sonido resonó por los pasillos de la mansión, el golpe pesado de una puerta abriéndose, seguido de mindores pasos. Pasos que venían de la dirección del ala privada de Aarón del Valle. La señora Morales se llevó una mano a la boca. ¿Él viene en persona? Los pasos se acercaron, medidos y deliberados. El personal de la casa se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante este evento sin precedentes. En la habitación, la niña siguió dibujando, ajena a la tensión creciente a su alrededor. Entonces, Aarón del Valle apareció en el umbral, su alta figura proyectando una larga sombra sobre la alfombra mullida. Su rostro, usualmente visto solo a través de pantallas, parecía más viejo en persona, marcado por años de aislamiento y arrepentimientos enterrados. Sus ojos, agudos a pesar de su edad, se fijaron de inmediato en la niña. Por un largo momento, nadie se movió, nadie habló. El único sonido era el suave rasguño del lápiz de la niña sobre el papel. Entonces, Del Valle hizo algo que sorprendió a su personal incluso más que su aparición. Entró a la habitación y lentamente, con cuidado, se sentó en el suelo cerca de la cama donde la niña dibujaba, no demasiado cerca, pero lo suficiente para ver su rostro. «Sara», dijo suavemente, su voz áspera por la emoción. «¿Ese era el nombre de tu mamá?». La mano de la niña se detuvo. Lentamente, levantó la mirada para encontrarse con la suya, y en ese momento, cuando sus miradas se conectaron, la señora Morales vio algo que nunca olvidaría. Reconocimiento. No de un rostro quizá, sino de algo más profundo. Algo que hablaba de pérdidas compartidas, de secretos demasiado pesados para cargarlos solos. El papel arrugado se cayó de la mano de la niña, aterrizando boca arriba sobre la cama. Aarón del Valle lo tomó con dedos que temblaban visiblemente, alisándolo con una gentileza que ninguno de ellos le había visto antes. Su aguda inhalación de aire resonó en el silencio de la habitación. El dibujo mostraba a una joven hecha con la habilidad imperfecta de la mano de un niño, pero inconfundiblemente el mismo rostro que en el nuevo bosquejo. Y en la esquina, escrito en tinta descolorida, había una fecha y un nombre que dejaron el rostro de Aarón del Valle blanco como el papel. Jessica del Valle. El nombre de su hija, que había desaparecido 25 años atrás, dejando atrás solo preguntas y arrepentimiento. Y ahora, sentada frente a él,
había una niña que dibujaba su rostro con la familiaridad de la memoria. Las siguientes 24 horas en la mansión de los del Valle transcurrieron como un sueño que nadie se atrevía a interrumpir. Aarón del Valle, el hombre que había pasado años encerrado lejos del mundo, no había regresado a su ala privada. En cambio, permaneció cerca de la niña, observándola dibujar con una intensidad que rayaba en la desesperación. La niña, que ahora sabían se llamaba Emilia, seguía hablando apenas. Pero sus dibujos contaban historias que las palabras no podían capturar. Escenas de una vida vivida en las sombras, en los márgenes de un mundo que había fallado en notarla. Y en todo ello, el rostro de Sara, Jessica del Valle, aparecía una y otra vez, a veces sonriendo, a veces llorando, pero siempre con esos mismos ojos tristes que parecían guardar secretos. La señora Morales nunca había visto a su empleador tan deshecho. Los muros cuidadosamente construidos a su alrededor se desmoronaban, y debajo de ellos había un hombre que apenas reconocía. Hacía llamadas telefónicas en tonos urgentes y apagados, moviendo hilos que no se tocaban desde hacía décadas. Se buscaron registros hospitalarios, se investigaron viejas direcciones, y gradualmente una historia comenzó a emerger, una que le partía el corazón a la señora Morales con su crueldad. Jessica del Valle efectivamente había dado a luz a una hija 6 años atrás. La había llamado Emilia como su abuela, pero Jessica había estado enferma, librando una batalla perdida contra el cáncer que había agotado sus escasos recursos. Había intentado contactar a su padre múltiples veces durante su enfermedad, pero sus cartas habían sido interceptadas por el predecesor de Rojas, quien tenía órdenes estrictas de proteger al señor del Valle de cualquier intento de contacto de su hija distanciada. La verdad de lo que ocurrió después llegó en fragmentos entregados por investigadores privados trabajando toda la noche. Jessica había muerto 3 meses atrás en un pequeño hospital en las afueras de la ciudad. Emilia había sido puesta en cuidado temporal, pero se había escapado repetidamente, siempre intentando encontrar el camino de regreso a la última dirección que conocía, el hogar de la infancia de su madre, ahora la hacienda del Valle. «Estaba buscándome», susurró Aarón, su voz quebrándose mientras observaba a Emilia dormir, finalmente exhausta después de horas de dibujar. «Estaba justo aquí, durmiendo en una caseta de perro, mientras yo estaba en mi oficina contando dinero y escondiéndome del mundo». La señora Morales quería ofrecer consuelo, pero ¿qué podía decir? La verdad era demasiado cruda, demasiado dolorosa. Todos habían sido cómplices en mantener las barreras que habían mantenido a esta niña lejos de su única familia restante. Pero el calvario de Emilia estaba lejos de terminar. Esa tarde desarrolló una fiebre que envió a su pequeño cuerpo a violentos escalofríos. El médico, convocado apresuradamente y bajo juramento de secreto, diagnosticó una neumonía severa, el resultado de semanas durmiendo a la intemperie en el frío invernal. «Necesita ser hospitalizada», insistió el doctor, pero Aarón del Valle no quiso escucharlo. «Transformen el ala este en una habitación de hospital, si es necesario», ordenó. «Pero ella no saldrá de esta casa, no la perderé otra vez». Durante toda la noche, mientras la fiebre de Emilia ardía, Aarón del Valle se sentó junto a su cama, su apariencia impecable habitual olvidada. Su corbata estaba suelta, su cabello plateado despeinado, sus ojos rojos por la falta de sueño. Tomó su pequeña mano y por primera vez en décadas rezó. La señora Morales, observando desde la puerta, lo vio sacar una vieja fotografía de 1900 su bolsillo. Una imagen de Jessica de niña parada frente a esta misma casa. El parecido entre madre e hija era impactante, hecho más conmovedor por el conocimiento de todo lo que se había perdido. «Yo hice esto», murmuró, aunque no estaba claro si lo decía para sí mismo o para la niña inconsciente. Estaba tan enojado cuando Jessica se negó a unirse al negocio familiar, cuando eligió ser artista en vez de eso. La repudié. Le dije que ya no era mi hija. Le estaba dando una lección, me decía a mí mismo. Nunca imaginé... Su voz se quebró. Nunca. Imaginé que no la volvería a ver.
Emilia se agitó en su sueño inducido por la fiebre, murmurando palabras que no podían entender. Titán, a quien se le había permitido entrar contra todos los protocolos habituales, yacía junto a su cama, sus ojos nunca apartándose de su rostro. La devoción del perro parecía reflejar algo que despertaba en Aarón del Valle, un instinto protector largo tiempo dormido, volviendo ahora a la vida con una fuerza abrumadora. Rojas apareció en la puerta, su rostro grave. «Señor, la prensa comienza a hacer preguntas. Alguien en el hospital donde murió Jessica reconoció su nombre. La están conectando con usted». Por un momento, el viejo Aarón del Valle resurgió, el hombre que protegía su privacidad con citus, eficiencia despiadada. Pero entonces Emilia gimió en su sueño, y ese hombre desapareció otra vez, reemplazado por alguien que de repente entendía que había cosas más importantes que la privacidad y el control. «Que pregunten», dijo tranquilamente, sorprendiéndolos a todos. «He terminado de esconderme, he terminado de pretender que el pasado no existe. Mi hija murió pensando que la odiaba. No dejaré que su hija crea lo mismo». La noche se extendió interminablemente mientras la fiebre de Emilia seguía subiendo. Se llamó a especialistas, se llevó equipo médico a la mansión, y aún así Aarón del Valle no se movió de su lado. Le hablaba suavemente, contándole historias sobre su madre de niña, sobre la abuela que llevaba su nombre, sobre toda la familia que debería haber conocido. La señora Morales organizó al personal doméstico en turnos, asegurando que siempre hubiera paños fríos frescos disponibles, que el equipo médico tuviera todo lo necesario, que Titán fuera alimentado y cuidado sin tener que abandonar su puesto. A través de todo ello, vio a su empleador transformarse de una figura distante de autoridad en algo completamente distinto, un abuelo desesperado por recuperar el tiempo perdido. Cuando el amanecer llegó, la fiebre de Emilia finalmente cedió. El equipo médico suspiró aliviado, pero advirtió que no estaba fuera de peligro todavía. Su pequeño cuerpo había pasado por demasiado, había sido fuerte por demasiado tiempo. El camino a la recuperación sería largo e incierto. Aarón del Valle asintió a sus palabras, pero la señora Morales podía ver en sus ojos que ya había tomado una decisión sobre algo. Cuando los doctores se fueron, llamó a ella y a Rojas a la habitación. «Quiero que preparen todo el papeleo», dijo, su voz ronca pero firme. «Lo que sea necesario para establecer la custodia legal. Emilia es mi nieta, y esta es su casa ahora». Miró a la niña, su expresión suavizándose. Siempre debió haberlo sido. Las siguientes semanas trajeron cambios a la mansión del Valle que nadie podría haber predicho. El ala este, una vez una serie de habitaciones para invitados sin usar, se transformó en un espacio para la recuperación de Emilia. Las paredes, anteriormente austeras y formales, ahora estaban adornadas con sus dibujos, cada uno cuidadosamente preservado y enmarcado por insistencia de Aarón. Pero los cambios físicos a la casa no eran nada comparados con la transformación en su dueño. Aarón del Valle, quien una vez conducía todos sus negocios desde detrás de puertas cerradas, ahora pasaba horas sentado con Emilia, mientras recuperaba lentamente sus fuerzas. Aprendió a entender sus silencios, a leer las historias en sus dibujos, a ser paciente cuando el trauma de su pasado la abrumaba. El avance llegó en una tranquila tarde de diciembre, mientras la nieve caía suavemente fuera de las ventanas. Emilia había estado dibujando como de costumbre, cuando de repente habló más de 2 palabras juntas por primera vez desde su llegada. «Mamá decía que vivías en un castillo», susurró, sin levantar la vista del papel. «A veces me traía a pasar por aquí. Decía que mi abuelo era un rey que había perdido su camino». Las manos de Aarón temblaron mientras alcanzaba el dibujo en el que estaba trabajando. Mostraba la mansión del Valle, pero no como era ahora, como había sido, 25 años atrás, cuando los jardines estaban llenos de rosas y las fuentes jugaban día y noche. Jessica debió haberla descrito a su hija en detalle. «No era un rey», respondió, su voz áspera por la emoción. «Era un tonto que pensaba que el dinero podía reemplazar al amor. Tu madre fue más sabia que yo». Emilia lo miró entonces,
sus ojos oscuros serios. Ella no estaba enojada contigo, estaba triste. Decía que todos se pierden a veces, incluso los reyes. Las palabras golpearon a Aarón como un golpe físico. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, convenciéndose a sí mismo que el rechazo de Jessica al negocio familiar era una traición. Nunca había considerado que ella podría haberlo entendido mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Pero la recuperación de Emilia no era lineal. Hubo retrocesos, noches en que despertaba gritando de pesadillas, días en que se retiraba al silencio, momentos en que el peso de todo lo que había perdido parecía demasiado pesado para sus pequeños hombros. El personal doméstico miraba impotente mientras luchaba, sus corazones rompiéndose por esta niña que había soportado tanto. La señora Morales se encontró volviéndose cada vez más protectora de Emilia, enseñándole a hacer simples animales de origami, leyéndole historias, intentando crear momentos de normalidad en una vida que había conocido muy pocos. Notó que la niña parecía más en paz cuando Titán estaba cerca, como si la presencia constante del perro la anclara al presente, cuando los recuerdos amenazaban con arrastrarla abajo. Rojas también había cambiado. El hombre que una vez estuvo listo para llamar a la policía, ahora vigilaba personalmente la ventana de Emilia, verificando a cada profesional médico y tutor que entraba a la casa. Su culpa por su rol en evitar que las cartas de Jessica llegaran a su padre lo consumía, llevándolo a una precaución excesiva al proteger a su hija. Pero fue Aarón quien experimentó la transformación más profunda. El hombre que una vez medía todo en términos de ganancias y pérdidas, ahora pasaba horas aprendiendo sobre trauma infantil, consultando con terapeutas, intentando entender cómo ayudar a su nieta a sanar. Sus asociados de negocios se sorprendieron al encontrar sus llamadas redirigidas, sus reuniones reprogramadas alrededor de las necesidades de Emilia. Una mañana, mientras la señora Morales pasaba por la habitación de Emilia, escuchó algo que le trajo lágrimas a los ojos. Aarón estaba sentado con Emilia, mirando un viejo álbum de fotos, cuando la niña señaló repentinamente una foto de Jessica adolescente. Ahí fue cuando mamá comenzó a pintar, dijo Emilia suavemente. Me dijo que solía pintar en el jardín. Aquí. Decía que la hacía sentirse libre. Aarón estuvo en silencio por un largo momento antes de responder. ¿Te gustaría ver dónde solía pintar? Emilia asintió, y la señora Morales observó cómo Aarón la ayudaba cuidadosamente a ponerse de pie. Todavía estaba débil por su enfermedad, necesitando apoyo para caminar más que distancias cortas. Juntos, abuelo y nieta se dirigieron lentamente hacia la puerta del jardín, Titán caminando fielmente a su lado. Pero en el umbral Emilia se detuvo, su pequeño cuerpo tensándose. «Tengo miedo», susurró. Aarón se arrodilló junto a ella, a pesar de que sus rodillas envejecidas protestaban por el movimiento. «¿Miedo de qué, cariño?» «De que si salgo, todo esto desaparecerá, como en mis sueños». La honestidad cruda en su voz hizo que el corazón de la señora Morales se apretara. ¿Cuántas veces había despertado esta niña sola, creyendo que cualquier momento de felicidad era solo otro sueño que le arrebatarían? La respuesta de Aarón lo sorprendió a todos. En lugar de ofrecer consuelo o intentar razonar con sus miedos, simplemente se sentó en el suelo junto a ella, todavía sosteniendo su mano. «Entonces esperaremos», dijo gentilmente. «Esperaremos todo el tiempo que necesites. No me iré a ninguna parte, Emilia. Nunca más». A medida que el invierno profundizaba su dominio sobre la ciudad, Aarón del Valle se enfrentaba a desafíos que ninguna habilidad empresarial podía resolver. El proceso legal para establecer la custodia de Emilia había desatado una tormenta de atención mediática que amenazaba con abrumarlos a todos. Reporteros acampaban fuera de los portones, sus cámaras apuntando a la mansión día y noche, esperando captar un vistazo del multimillonario recluido y la nieta, que nadie sabía que existía. La publicidad era exactamente lo que Aarón había evitado por décadas, pero ahora lo enfrentaba con un nuevo propósito. Cada mañana se sentaba en la habitación de Emilia, sosteniendo su mano mientras luchaba con el simple acto de desayunar.
y se recordaba a sí mismo que algunas cosas valían más que la privacidad. «Señor del Valle», dijo la señora Morales una mañana, su rostro tenso de preocupación. «Las trabajadoras sociales vendrán hoy para su evaluación». Aarón asintió, sus ojos sin apartarse de Emilia, que intentaba dibujar con manos que aún temblaban por la debilidad. La neumonía había dejado su cuerpo frágil y el costo emocional de su pasado seguía manifestándose de maneras que les partía el corazón. «Querrán entrevistarla a solas», continuó la señora Morales suavemente, «para asegurarse de que se siente segura aquí». Por un momento, el miedo cruzó el rostro de Aarón. Miedo de que Emilia pudiera retirarse al silencio otra vez, de que las autoridades decidieran que él no era apto para cuidarla, de que pudiera perderla justo cuando comenzaba a entender lo que significaba ser un abuelo. Emilia levantó la vista de su dibujo, sus ojos oscuros entendiendo más de lo que una niña de su edad debería. «¿Van a llevarme lejos?», susurró. Antes de que Aarón pudiera responder, Titán, quien se había convertido en su sombra constante, se acercó más a su lado, como declarando su propia oposición a tal posibilidad. El instinto protector del perro solo se había fortalecido durante la recuperación de Emilia, hasta el punto en que el personal doméstico había aprendido a anunciarse antes de entrar a su habitación para no desencadenar su instinto de guardián. «No, cariño», dijo Aarón con firmeza, aunque la señora Morales podía escuchar el temblor de incertidumbre en su voz. «Esta es tu hogar ahora, lo prometo». Pero las promesas, todos lo sabían, a veces no eran suficientes. Las trabajadoras sociales llegaron puntualmente a las 10, su profesionalismo ocultando la curiosidad que brillaba en sus ojos. No todos los días evaluaban un caso involucrando a uno de los hombres más ricos de México. Las entrevistas se extendieron durante toda la mañana. Emilia, mostrando una fuerza que los asombraba a todos, respondió a las preguntas de las trabajadoras sociales a su manera callada, sus manos moviéndose constantemente sobre el papel, dibujando escenas de su vida antes de la mansión. El pequeño departamento donde había vivido con su madre, las habitaciones de hospital que se habían vuelto demasiado familiares, las largas noches de vagar después de la muerte de Jessica. Rojas, observando desde los monitores de seguridad, vio algo en esos dibujos que lo hizo pausar la transmisión. «Señora Morales», llamó urgentemente, «mire esto». Los dibujos mostraban un patrón que no habían notado antes. En cada escena del pasado de Emilia, había una sombra de la mansión del Valle al fondo. A veces era solo una sugerencia de torres en la distancia, otras veces un bosquejo más detallado, pero siempre estaba ahí, como un faro al que había estado intentando llegar. «Estaba buscando este lugar todo el tiempo», susurró la señora Morales, su garganta apretada. Incluso antes de que Jessica muriera, lo estaba dibujando. Las preguntas de las trabajadoras sociales se volvieron más directas a medida que avanzaba el día. Preguntaron sobre el largo aislamiento de Aarón, sobre su habilidad para conectar con una niña traumatizada, sobre el dramático cambio en su estilo de vida. Pero fueron sus preguntas sobre Jessica las que resultaron más difíciles. «Señor del Valle», dijo una de ellas, su voz cuidadosamente neutral, ¿puede explicar por qué no tuvo contacto con su hija en los años antes de su muerte? ¿Por qué desconocía la existencia de su nieta? Aarón se sentó en su estudio, el cuarto que una vez consideró su santuario, ahora sintiéndose más como un confesionario. Podría haber evadido la pregunta, podría haber dejado que sus abogados la manejaran, pero pensó en el coraje de Emilia al compartir su historia y supo que le debía la misma honestidad. «Estaba equivocado», dijo simplemente, las palabras cayendo como piedras en el cuarto silencioso. «Era un hombre orgulloso y tonto que creía saber lo que era mejor para todos. Intenté controlar la vida de mi hija y cuando ella eligió su propio camino, dejé que mi ira me cegara. No solo la perdí, la arrojé lejos y ahora…» Su voz se quebró. «Ahora todo lo que puedo hacer es intentar ser el abuelo que Emilia necesita, aunque no merezca la oportunidad».
Las trabajadoras sociales intercambiaron miradas, haciendo notas en sus archivos. Pero fue lo que ocurrió después, lo que resultaría decisivo en su evaluación. Sonido del pasillo interrumpió la entrevista. La voz de Emilia, elevada en angustia. Aarón estuvo de pie instantáneamente, todos los pensamientos de mantener compostura profesional olvidados. La encontraron en medio de un ataque de pánico, desencadenado por un miembro del personal que, con buenas intenciones, había movido sus materiales de arte mientras limpiaba. Lo que las trabajadoras sociales presenciaron entonces no fueron las acciones calculadas de un hombre intentando probar su idoneidad como tutor, sino la respuesta cruda e instintiva de un abuelo ante el dolor de su nieta. Aarón se sentó en 1900 el suelo junto a Emilia, hablando suavemente, sin intentar tocarla o forzarla a calmarse, simplemente estando presente hasta que la tormenta pasara. «Está bien», murmuró mientras Titán se apretaba contra el otro lado de Emilia. «Todo se quedará justo donde lo pusiste. Este es tu hogar, ¿recuerdas? Tú decides sobre tus cosas». Lentamente, la respiración de Emilia se estabilizó. Alcanzó la mano de Aarón y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Se arrastró a su regazo, enterrando su cara en su hombro. El informe de las trabajadoras sociales llegó una semana después, recomendando que Emilia permaneciera bajo la custodia de Aarón del Valle, pero con condiciones que remodelarían completamente la vida en la mansión. Sesiones regulares de terapia, evaluaciones educativas, monitoreo médico continuo, toda una red de apoyo que Aarón se lanzó a organizar con la misma intensidad que una vez dedicó a los negocios. Pero fue el descubrimiento inesperado en 1900 en la antigua habitación de Jessica, lo que realmente marcó el comienzo de la sanación, tanto para el abuelo como para la nieta. La señora Morales había estado supervisando la renovación del espacio para convertirlo en un dormitorio adecuado para Emilia cuando encontraron la caja. Había estado escondida en un falso fondo del asiento de la ventana, una especie de cápsula del tiempo, llena de los diarios adolescentes de Jessica, bocetos y fotografías. Entre ellos había una carta, fechada solo semanas antes de que dejara el hogar por última vez, nunca entregada pero cuidadosamente preservada. Las manos de Aarón temblaron mientras la leía esa noche, con Emilia durmiendo en la habitación contigua. «Querido papá, sé que crees que estoy traicionando el legado de nuestra familia al elegir el arte sobre los negocios, pero la verdad es que aprendí sobre el legado de ti. Me enseñaste que todo lo que construimos debe durar, debe significar algo. Cuando pinto, también estoy construyendo, creando algo que podría tocar los corazones de la gente mucho después de que me haya ido. Desearía que pudieras entender que esta es mi manera de honrar todo lo que me enseñaste. No estoy huyendo de la herencia de nuestra familia, estoy intentando añadirle algo a mi manera, y quizá algún día verás que hay muchas formas de dejar una marca en el mundo. Siempre te amaré, papá. Espero que algún día me perdones por necesitar encontrar mi propio camino. Con amor, Jessica». La carta se deslizó de los dedos de Aarón, aterrizando suavemente sobre su escritorio. Afuera, la nieve caía otra vez, amortiguando el mundo en un silencio blanco. Pensó en todos los años desperdiciados, en la nieta que pintaba con la misma intensidad callada de su madre, en las segundas oportunidades que llegaban disfrazadas como los momentos más duros de la vida. Las sesiones de arte, terapia de Emilia, habían comenzado a revelar capas de su historia que no podía expresar con palabras. Su terapeuta, la doctora Sarah Marshall, señaló patrones en los dibujos de la niña que hablaban tanto de un trauma profundo como de una resiliencia notable. En cada escena de dificultad, habitaciones de hospital, departamentos vacíos, calles solitarias, siempre había una ventana, siempre un atisbo de cielo, siempre una sugerencia de espera. Nunca dejó de buscar conexión, explicó la doctora Marshall, extendiendo los últimos dibujos de Emilia. Incluso en sus momentos más oscuros, estaba alcanzando hacia afuera. Eso es extraordinario para una niña que ha experimentado tanto dolor.
Aarón se encontró pasando horas en su estudio, no trabajando en negocios, sino revisando libros sobre psicología infantil, recuperación de trauma y arte terapia. Sus socios comerciales estaban desconcertados por sus nuevas prioridades, pero por primera vez en décadas sentía que estaba invirtiendo en algo que realmente valía la pena. La transformación de la mansión continuó, guiada por la personalidad gradualmente emergente de Emilia. El comedor formal, sin usar por años, se convirtió en un estudio de arte bañado en luz natural. Los austeros caminos del jardín se suavizaron con flores silvestres, las favoritas de Jessica, recordaba Emilia de las historias de su madre. La caseta de Titán, donde la historia había comenzado, se preservó pero se transformó en un acogedor rincón de lectura donde Emilia a menudo se sentaba con su abuelo, compartiendo libros y momentos de tranquilidad. Pero no todo fue fácil. Emilia todavía tenía noches en que despertaba gritando, convencida de que estaba de vuelta en las calles. Todavía tenía días en que el miedo la abrumaba, cuando el simple acto de cruzar una puerta se convertía en un desafío insuperable. La diferencia ahora era que no enfrentaba esos momentos sola. Una tarde particularmente difícil, después de que Emilia finalmente se durmiera tras un severo ataque de pánico, la señora Morales encontró a Aarón sentado en el pasillo oscuro afuera de su habitación, con la cabeza entre las manos. «No sé si estoy haciendo lo suficiente», confesó en voz baja. «A veces la miro y veo todas las formas en que fallé con Jessica, todas las señales que debo haber pasado por alto, todo el dolor que podría haber prevenido». La señora Morales se sentó a su lado, rompiendo años de cuidadosa distancia profesional. «Señor del Valle», dijo gentilmente, «usted no es el mismo hombre que era. Emilia lo sabe. Cada vez que toma su mano, cada vez que comparte uno de sus dibujos con usted, le está diciendo que lo sabe». Como para enfatizar el punto, Titán salió de la habitación de Emilia y apoyó su cabeza en la rodilla de Aarón, sus ojos marrones llenos de lo que parecía ser comprensión. El perro se había convertido en un puente entre pasado y presente, entre pérdida y sanación, su lealtad inquebrantable, un recordatorio de que el amor podía sobrevivir las transformaciones más duras. «Jessica estaría orgullosa», agregó la señora Morales suavemente, «no solo de la fuerza de Emilia, sino de cómo ha aprendido a abrir su corazón otra vez». Aarón alcanzó a rascar las orejas de Titán, recordando cómo el perro había reconocido algo en Emilia que todos sus sofisticados sistemas de seguridad habían pasado por alto: la simple y profunda necesidad de protección y amor. «Estamos aprendiendo juntos», dijo finalmente, su voz áspera por la emoción. «Emilia, Titán, todos nosotros estamos aprendiendo lo que significa ser una familia». La primavera llegó a la mansión del Valle, trayendo consigo nuevos desafíos e inesperados momentos de alegría. La salud física de Emilia había mejorado significativamente, pero las cicatrices emocionales eran más profundas de lo que cualquiera había entendido inicialmente. Mientras las flores comenzaban a florecer en el jardín, el personal de la casa descubrió que cada paso hacia adelante a menudo venía con 2 pasos hacia atrás. El primer gran revés ocurrió cuando la terapeuta de Emilia sugirió que era hora de comenzar la escuela. La simple mención de salir de la seguridad de la mansión envió a la niña a un ataque de pánico tan severo que tardaron horas en calmarla. Ni siquiera la presencia tranquilizadora de Titán podía consolarla completamente. «No puedo», susurró, enrollada en una bola apretada en el rincón de su estudio de arte. «Los otros niños sabrán». «¿Sabrán qué, cariño?», preguntó Aarón, sentándose en el suelo cerca de ella, cuidadoso de darle espacio mientras permanecía presente. «Que estoy rota, que no soy como ellos». Su voz era apenas audible, pero el dolor en ella resonaba en la habitación como un grito. Aarón sintió que su corazón se partía un poco más. Pensó en todas las reuniones de directorio que había dominado, en todos los rivales comerciales que había superado, y cómo nada de esa experiencia lo ayudaba ahora. Pero entonces recordó algo de los recién descubiertos diarios de Jessica, un pasaje sobre sentirse diferente,
sentirse equivocada, hasta que encontró su voz a través del arte. Emilia dijo suavemente: ¿recuerdas la historia del arte japonés del kintsugi? Ella movió ligeramente la cabeza, asomándose desde detrás de sus rodillas. Es una forma de reparar cerámica rota con oro. En lugar de esconder las grietas, las hacen hermosas. Los japoneses creen que algo que ha sido roto y reparado puede ser más fuerte y más precioso que algo que nunca se rompió. Emilia se desenrolló un poco, su mente de artista claramente capturada por la imagen. Con oro de verdad. Sí. ¿Y sabes qué? Eso es lo que veo cuando te miro. No a alguien rota, sino a alguien que se está volviendo más fuerte en todos los lugares donde la vida intentó romperla. Igual que tu mamá. No fue una solución inmediata. Nada lo era con un trauma tan profundo, pero se convirtió en un punto de inflexión. Emilia comenzó a dibujar otra vez, pero ahora sus imágenes incluían líneas brillantes de oro corriendo a través de ellas, conectando fragmentos de sus recuerdos en nuevos patrones de comprensión. La doctora Marshall sugirió que comenzaran con algo más pequeño que la escuela tradicional. Una tutora comenzó a venir a la mansión 3 veces por semana, trabajando con Emilia a su propio ritmo. La señorita Rebecca Colleen, una mujer gentil de 50 años con décadas de experiencia trabajando con niños traumatizados, resultó ser otra pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. «Tiene una mente extraordinaria», informó la señorita Colleen después de su primera semana juntas. «Procesa la información de manera diferente, no solo visualmente, sino con una profundidad de comprensión emocional que es rara en niños de su edad». Las lecciones a menudo tenían lugar en el estudio de arte, donde Emilia se sentía más segura. La señorita Colleen incorporaba el arte en cada materia, permitiendo que Emilia dibujara su camino a través de las matemáticas, pintara su comprensión de la ciencia, ilustrara las historias que leían juntas. Lentamente, el aprendizaje se asoció con seguridad en lugar de miedo. Pero fue el descubrimiento del don de Emilia para la fotografía lo que abrió un nuevo mundo de posibilidades. Comenzó cuando encontró una vieja cámara en una de las cajas de Jessica, una cámara profesional que había sido la compañera constante de su madre. Aarón la hizo restaurar cuidadosamente, y Emilia comenzó a llevarla a todas partes, viendo el mundo a través de su lente como lo había hecho su madre. A través de la cámara, Emilia encontró una forma de controlar su entorno sin sentirse abrumada por él. Podía capturar momentos de belleza sin tener que comprometerse completamente con el caos del mundo. Se convirtió en su escudo, su forma de dar pasos graduales de vuelta a la vida. La primera vez que pidió ir al jardín específicamente para tomar fotos, toda la casa contuvo la respiración. Aarón caminó a su lado, observando mientras fotografiaba gotas de rocío en pétalos de rosas, las huellas de Titán en la tierra blanda, las sombras proyectadas por el sol matutino a través de las hojas. Cada clic del obturador parecía liberar un poco más de la tensión que cargaba. Mamá decía que las cámaras son como cajas mágicas, dijo Emilia repentinamente, ajustando el enfoque en una flor particularmente hermosa. Atrapan pedazos de tiempo y los mantienen seguros para siempre. Aarón tuvo que apartar la mirada, por un momento, abrumado por el eco de Jessica en esas palabras. Cuando miró de nuevo, Emilia estaba fotografiando a Titán mientras rodaba feliz en un parche de luz solar, y su sonrisa, pequeña pero real, era como ver a la primavera misma regresar lentamente después del invierno más largo. Pero incluso mientras Emilia progresaba, surgían nuevos desafíos. El interés de los medios en la historia de los del Valle no había disminuido, y sus intentos por obtener fotos de la misteriosa nieta se volvían cada vez más agresivos. Rojas tuvo que actualizar todo el sistema de seguridad y contratar personal adicional solo para mantener su privacidad. La presión llegó a un punto crítico una tarde cuando un fotógrafo particularmente decidido logró escalar el muro del jardín. Emilia, que había estado tomando fotos de mariposas en paz, lo vio primero. El sonido de su cámara golpeando el suelo mientras se paralizaba de terror atormentaría a Aarón durante meses.
La reacción de Titán fue instantánea. El perro normalmente gentil se lanzó hacia el intruso con una ferocidad que hizo que el fotógrafo retrocediera rápidamente sobre el muro, dejando atrás su propia cámara. Pero el daño estaba hecho. El sentido de seguridad de Emilia en el jardín, tan duramente ganado, se había hecho añicos. Durante días después, se negó a salir de su habitación. La cámara yacía intacta en su escritorio, su tapa firmemente colocada. Sus dibujos tomaron tonos más oscuros otra vez, llenos de muros altos y figuras sombrías al acecho justo fuera de vista. Era como si todo su progreso hubiera sido borrado en un solo momento. Aarón estaba devastado. Se culpaba a sí mismo por no anticipar la amenaza, por no hacer más para protegerla. El peso del fracaso, tanto pasado como presente, lo aplastaba hasta que apenas podía respirar. Pero fue la señora Morales quien finalmente lo ayudó a ver las cosas de otra manera. «Señor del Valle», dijo una noche, encontrándolo mirando por la ventana al jardín ahora vacío. ¿Recuerda lo que le dijo a Emilia sobre el kintsugi? Sobre cómo las cosas son más fuertes donde se han roto. Él asintió lentamente, sin estar seguro de a dónde iba con esto. Bueno, quizá esta es otra grieta que necesita oro, no solo para Emilia, sino para todos nosotros. Sus palabras encendieron algo en la mente de Aarón, un recuerdo de la carta de Jessica sobre dejar marcas en el mundo. Pasó la noche en su estudio, haciendo llamadas y organizando reuniones. Por la mañana tenía un plan. Comenzó con la cámara abandonada del fotógrafo. En lugar de destruirla como Rojas había sugerido, Aarón la hizo limpiar y examinar. La tarjeta de memoria contenía docenas de fotos tomadas alrededor de la propiedad, imágenes invasivas que lo hicieron hervir la sangre, pero también algo inesperado. Hermosas tomas del jardín, de la mansión al amanecer, de Titán jugando en la niebla matutina. «Emilia», dijo suavemente sentándose junto a su cama donde yacía enrollada alrededor de un viejo cuaderno de bocetos de su madre. «Quiero mostrarte algo». Pasó las fotos del jardín, en su tableta. «El hombre que te asustó intentaba contar una historia sobre nosotros, pero la estaba contando mal. Creo que necesitamos contar nuestra propia historia». Emilia miró las fotos, su ojo de artista claramente atrapado por el juego de luz y sombra. «¿Cómo?». Aarón respiró hondo. «¿Y si convertimos la mansión en algo más que nuestro hogar? ¿Y si hacemos parte de ella una galería de arte? Un lugar donde el trabajo de tu madre pueda compartirse con el mundo, donde otros artistas puedan encontrar el apoyo que ella nunca recibió de mí». La observó cuidadosamente, listo para retroceder al primer signo de angustia, pero Emilia se sentó, sus ojos enfocados intensamente en la pantalla. «Y si», continuó gentilmente, «tuviéramos una sección especial para artistas jóvenes que necesitan un lugar seguro para crear. Podríamos compartir nuestro jardín, nuestra historia, pero en nuestros propios términos». Era una propuesta radical, abrir parte de la fortaleza que había pasado años sellando del mundo. Pero mientras explicaba su visión, vio algo despertando en los ojos de Emilia. Ella alcanzó su propia cámara, sosteniéndola pensativamente. «¿Podría ayudar?», preguntó su voz pequeña pero firme. «¿Con mis fotos?». «Por supuesto. Podría ser nuestro proyecto juntos. Una forma de honrar a tu madre y ayudar a otras personas que se sienten perdidas, como ella». La transformación comenzó lenta pero constantemente. El ala oeste de la mansión se renovó cuidadosamente en espacios de galería, con medidas de seguridad integradas sutilmente en el diseño. El arte de Jessica fue sacado del almacenamiento, restaurado profesionalmente y organizado en un ala dedicada que contaba la historia de su viaje como artista. Emilia, emergiendo gradualmente de su caparazón otra vez, comenzó a documentar el proceso a través de su lente. Sus fotografías capturaban momentos que de otra forma se habrían perdido. La forma en que la luz del sol caía sobre los lienzos de su madre, las manos cuidadosas de los restauradores trabajando, la presencia vigilante de Titán mientras los trabajadores se movían por la casa. Pero fue el descubrimiento en el ático lo que realmente tendió un puente entre el pasado y el presente. Mientras limpiaban espacio para la galería,
Encontraron una colección de obras sin terminar de Jessica, lienzos que había comenzado, pero nunca completado, cada uno congelado en un momento de posibilidad. Emilia se paró frente a ellos por un largo tiempo, su cámara olvidada en sus manos. Luego se volvió hacia su abuelo con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de determinación y esperanza que la hacía verse sorprendentemente como su madre. «Sabré lo que necesitamos hacer», dijo suavemente. «Necesitamos terminarlos, no solo nosotros, sino otros artistas también. Mamá siempre decía que el arte era sobre conexión. Quizá», vaciló, luego continuó más firmemente, «quizá estos puedan ser como el oro en el kintsugi, conectando pedazos de su historia con otras nuevas». Aarón sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al reconocer la sabiduría en sus palabras. Esta niña, que había perdido tanto, le estaba enseñando sobre sanación de formas que nunca había esperado. Las pinturas sin terminar podían convertirse en obras colaborativas, uniendo a artistas establecidos y jóvenes talentos necesitados de apoyo, creando algo completamente nuevo a partir de fragmentos del pasado. El verano trajo visitantes inesperados a la mansión del Valle. Mientras se corría la voz sobre la próxima apertura de la galería, artistas comenzaron a llegar con portafolios y propuestas. Cada uno tenía una historia que hacía eco a la de Jessica de alguna manera. Individuos talentosos que habían enfrentado barreras, que habían luchado por encontrar su lugar en el mundo del arte. Emilia, para sorpresa de todos, se autodenominó curadora no oficial. Se sentaba silenciosamente en un rincón durante las presentaciones, su cámara lista, capturando no solo el arte, sino los momentos entre medio, los ajustes nerviosos de un cuello, la forma en que las manos se movían al explicar una pieza, las sombras de duda y esperanza que cruzaban cada rostro. «Ella los ve», observó la doctora Marshall durante una de sus sesiones. «Realmente los ve, de una manera que la mayoría de los adultos ha olvidado». La verdad de esto se hizo evidente cuando se revelaron las fotografías de Emilia. Contaban historias dentro de historias, revelando la humanidad detrás de la fachada profesional, cuidadosamente elaborada de cada artista. Aarón se encontró mirando estas imágenes durante horas, viendo el mundo del arte a través de los ojos de su nieta, entendiendo finalmente lo que Jessica había intentado decirle sobre las diferentes formas de dejar una marca en el mundo. Pero fue la llegada de Clara Martínez lo que realmente puso a prueba cuánto habían avanzado todos. Clara era una joven artista del barrio, traída a su atención por una vieja amiga de la escuela de arte de Jessica. Llegó en una sofocante tarde de julio, cargando un portafolio sostenido con cinta adhesiva y determinación. Lo que hacía diferente a Clara era que traía a su hija con ella, una niña de rostro solemne llamada Maya, de más o menos la edad de Emilia. No había tenido opción. La niñera había cancelado a último minuto y Clara no podía permitirse perder esta oportunidad. En el momento en que Maya entró a la mansión, el comportamiento de Titán cambió. Se alejó de Emilia por primera vez en meses, acercándose a la recién llegada con el mismo interés protector que una vez había mostrado hacia Emilia. Era como si reconociera a otra niña cargando heridas demasiado pesadas para sus años. Emilia, que todavía luchaba con conocer gente nueva, observó desde detrás de su lente mientras Maya exploraba el espacio de la galería con tranquila curiosidad. A través del visor, capturó el momento en que Maya descubrió las pinturas sin terminar de Jessica, la forma en que su pequeña mano se extendía para trazar las líneas incompletas. «Ella es como yo», susurró Emilia a Aarón esa noche, mostrándole las fotografías. «También necesita un lugar seguro». Las imágenes contaban una historia que el pulido portafolio de Clara no podía, de una madre talentosa luchando por perseguir su arte mientras protegía a su hija, de una niña creciendo en las sombras de Minamitsu, las preocupaciones adultas. Era la historia de Jessica, desarrollándose otra vez, pero esta vez tenían el poder de cambiar el final. Aarón se encontró pensando en todas las veces que había descartado a los artistas como soñadores, que había valorado el éxito práctico sobre la visión creativa. Pensó en su hija,
luchando sus batallas sola, y en Emilia enseñándole que la mayor fortaleza a menudo venía de tender la mano a otros. Esa noche, incapaz de dormir, se dirigió al antiguo estudio de Jessica. Emilia estaba ahí, como a menudo, cuando el sueño la eludía, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada por las obras sin terminar de su madre. Estaba dibujando algo, no sus escenas usuales de memoria y pérdida, sino algo nuevo. ¿En qué estás trabajando?, preguntó suavemente, bajándose para sentarse a su lado. Emilia levantó el boceto. Mostraba el jardín de la mansión, pero transformado. En su visión, los caminos formales estaban alineados con caballetes, el viejo invernadero convertido en un espacio de arte para niños, y ahí, en el centro, estaba una figura que reconoció como Maya, sosteniendo un pincel como una varita mágica. «Creo», dijo Emilia cuidadosamente, como probando cada palabra, «que quizá podríamos hacerlo más grande que solo una galería. Quizá podría ser un lugar donde los artistas pudieran vivir y trabajar, como Clara y Maya. Un lugar donde nadie tenga que elegir entre su arte y su familia». Aarón miró a su nieta, esta niña que había pasado semanas durmiendo en una caseta de perro que todavía a veces despertaba llorando por pesadillas, y vio una fuerza que nunca había sabido que existía. Se estaba ofreciendo a otros la misma oportunidad que le habían negado por tanto tiempo, la oportunidad de pertenecer. «La Fundación de Arte Jessica del Valle», dijo lentamente, la idea tomando forma mientras hablaba. «Un legado vivo, no solo preservando el trabajo de tu madre, sino continuándolo de una nueva manera». Emilia asintió, añadiendo otro detalle a su dibujo. Un perro pequeño vigilando el jardín, siempre alerta, siempre protector. «Con un programa especial para niños», añadió en voz baja, «para que nadie más tenga que estar solo». El fresco otoño había apenas comenzado a rozar el jardín cuando la crisis llegó. Titán, el fiel protector de Emilia desde aquellos primeros días en su caseta, enfermó gravemente. El diagnóstico del veterinario fue desgarrador. Un cáncer agresivo que les dejó elecciones imposibles y un tiempo precioso que se escurría entre los dedos. Para Emilia, que ya había perdido tanto, la noticia fue devastadora. Se retiró al silencio otra vez, pasando horas acostada junto a Titán en su cama, su cámara olvidada, su cuaderno de bocetos cerrado. Todo el progreso de meses parecía desmoronarse como hojas secas. Clara y Maya, que se habían convertido en visitantes frecuentes mientras tomaba forma la Fundación de Arte, fueron las primeras en notar el cambio en ella. Maya, especialmente, parecía entender la profundidad del dolor de Emilia. Una tarde llevó su propio cuaderno de dibujo a la cabecera de Titán y simplemente se sentó allí, dibujando en silencio, mientras Emilia acariciaba el pelaje del viejo perro. «Cuando mi papá se fue», dijo Maya de repente, su lápiz sin dejar de moverse sobre el papel, «pensé que el dolor nunca se iría, pero mi mamá dice que a veces el amor tiene que cambiar de forma para seguir adelante». Emilia no respondió, pero su mano se detuvo sobre la cabeza de Titán. Maya continuó dibujando, luego arrancó cuidadosamente la página y la colocó donde Emilia pudiera verla. Mostraba a Titán, no como estaba ahora, cansado y débil, sino como había sido en su mejor momento, fuerte y protector, con líneas doradas recorriendo su figura como en el kintsugi. Al día siguiente, Emilia tomó su cámara por primera vez en semanas. Comenzó a documentar la vida diaria de Titán, sus rayos de sol favoritos, la forma en que su cola aún golpeaba el suelo cuando ella entraba a la habitación, la paciente ternura en sus ojos mientras vigilaba a su familia en expansión. Aarón, observando a su nieta navegar esta nueva forma de duelo, vio algo extraordinario emergiendo. Los otros niños que venían a los programas de arte de la Fundación comenzaron a compartir sus propias historias de pérdida y sanación. A través de su arte, compartían experiencias de despedidas, de mascotas, amigos, familiares. Cada historia se convirtió en un hilo, en un tapiz más grande de comprensión. La señora Morales encontró a Emilia una tarde en el espacio de la galería,
rodeada de fotografías de Titán que había tomado durante meses. Había imágenes del principio, el guardián fiel en su caseta, el protector que había reconocido su necesidad cuando nadie más lo hizo. Había momentos de alegría, Titán jugando en el jardín, dando la bienvenida a nuevos visitantes, vigilando las clases de arte. Y había fotos recientes, más tranquilas, más contemplativas, pero llenas de un amor profundo que trascendía la tristeza. «Quiero hacer algo», dijo Emilia suavemente, sin levantar la vista de las fotografías. «Algo que ayude a otros niños cuando estén tristes, como Titán me ayudó a mí». La idea tomó forma gradualmente. Con ayuda de Clara, que se había convertido en una especie de mentora, Emilia comenzó a crear una exhibición especial. No era solo sobre Titán, era sobre todas las formas en que el amor podía proteger, sanar y transformar. Combinó sus fotografías con dibujos de los otros niños, creando una historia de esperanza que serpenteaba por la galería como un hilo dorado. Titán resistió lo suficiente para ver la exhibición abrir. En una fresca mañana de octubre, yacía en su cama cerca de la entrada de la galería, observando con ojos cansados pero contentos, mientras niños y sus padres recorrían el espacio. Emilia se sentó a su lado, una mano siempre tocando su pelaje, la otra sosteniendo su cámara para capturar estos últimos momentos preciosos. Cuando partió al día siguiente, fue en paz, rodeado de amor, en el hogar que había ayudado a crear. Emilia, mostrando una fuerza que los asombraba a todos, insistió en tomar una última fotografía. «Para recordar», dijo, su voz temblorosa pero decidida, «que incluso cuando el adiós duele, el amor se queda». El invierno se asentó sobre la mansión del valle como una manta pesada, trayendo consigo reflexión y un inesperado renacer. La Fundación de Arte Jessica del Valle había crecido más allá de lo que cualquiera había imaginado inicialmente, tocando vidas por toda la ciudad. Pero para Emilia, la ausencia de Titán dejaba un vacío que ni siquiera el arte podía llenar completamente. Fue durante este tiempo que Aarón hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras revisaba viejos registros comerciales, parte de su esfuerzo continuo por transformar más de sus propiedades en espacios para artistas, encontró una serie de cartas que habían sido archivadas incorrectamente años atrás. Eran de Jessica, escritas durante sus últimos meses, pero nunca entregadas a su destinatario. Las cartas revelaban una verdad que lo dejó atónito. Jessica había intentado comunicarse una última vez, no por ella, sino por Emilia. Sabía que estaba muriendo y había querido asegurarse de que su hija no enfrentaría el mundo sola. Pero para entonces, los muros que Aarón había construido a su alrededor eran demasiado altos, los guardianes demasiado eficientes en mantener fuera cualquier cosa que pudiera perturbar su aislamiento. La última carta contenía una fotografía, Jessica y Emilia en una inauguración de galería, ambas sonriendo a la cámara. En el reverso decía: «Papá, esta es tu nieta Emilia. Tiene tus ojos y el espíritu de mamá. Ve el mundo como yo, a través del arte, la esperanza y posibilidades infinitas. Cuando yo me vaya, necesitará a alguien que entienda eso sobre ella. Te perdono, papá. Espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo». Aarón se sentó en su estudio durante horas, las cartas esparcidas frente a él, sintiendo el peso del tiempo perdido y encontrado. Afuera, la nieve caía silenciosamente, cubriendo el jardín donde Titán alguna vez había jugado, donde Emilia ahora enseñaba a otros niños a encontrar su voz a través del arte. Cuando finalmente reunió el coraje para mostrarle las cartas a Emilia, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de enojo o tristeza, ella tomó su cámara, la misma que había pertenecido a su madre, y le pidió que la siguiera. Impulse llevó a una parte de la galería que no había visitado en semanas, la pared donde estaban exhibidas sus fotografías de Titán. Pero ahora notó algo nuevo entre ellas. Fotografías más antiguas que no reconocía. Mostraban a Jessica a la edad de Emilia jugando en este mismo jardín, su propia cámara en mano. «Mamá me dejó estas», dijo Emilia en voz baja, «en una caja con su cámara.
Decía que a veces la vida nos da segundas oportunidades, pero tenemos que ser valientes para tomarlas. Volvió a mirar a su abuelo, sus ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. Como tú fuiste valiente al dejarme quedarme, como Titán fue valiente al confiar en mí. El impacto de sus palabras golpeó a Aarón como una fuerza física. Ahí estaba su nieta, que había soportado pérdida tras pérdida, enseñándole sobre coraje y perdón. En su rostro podía ver a Jessica claramente, no solo en sus rasgos, sino en su espíritu, en su habilidad para encontrar luz en los lugares más oscuros. Hay algo más, continuó Emilia guiándolo más allá por la pared, algo en lo que he estado trabajando. La sección final de la exhibición era nueva. Fotografías que Emilia había tomado en los últimos meses, mostrando la transformación de la mansión de una fortaleza de soledad a un refugio de creatividad. Había imágenes de niños pintando en el jardín, de artistas trabajando en espacios convertidos, de Clara y Maya haciendo su hogar en el ala de invitados. Pero fue la fotografía central la que trajo lágrimas a los ojos de Aarón. Lo mostraba ya él en su propia transformación, capturado en un momento que no sabía estaba siendo documentado. En la imagen, estaba sentado en el suelo de la galería, rodeado de jóvenes artistas compartiendo historias sobre Jessica, mientras Emilia se sentaba cerca, su cámara capturando el preciso momento en que su sonrisa finalmente llegaba a sus ojos por primera vez en décadas. Mamá escribió en su diario que todos merecen una segunda oportunidad con la familia, dijo Emilia suavemente, incluso si no se ve como pensábamos que sería. Aarón miró a su nieta, esta niña notable que había dormido en una caseta de perro, que lo había perdido todo y aún encontraba la fuerza para ayudar a otros, que le había enseñado más sobre amor y coraje que todos sus años de éxito empresarial juntos. Tu madre tenía razón, dijo, su voz áspera por la emoción. Sobre todo, sobre el arte, sobre las segundas oportunidades, sobre ti. Señaló las fotografías que contaban su historia. Este es tu don, Emilia. No solo tomar fotografías, sino ver la verdad en las personas, ver su potencial para cambiar. Un año exacto después de que Emilia fuera encontrada por primera vez en la caseta de Titán, la Mansión del Valle albergó una exhibición muy especial. La Fundación de Arte Jessica del Valle se había convertido en un faro de esperanza para jóvenes artistas en toda la ciudad. Pero esta muestra era diferente. Era la primera exhibición individual de Emilia, titulada simplemente Segundas Oportunidades. Los espacios de la galería estaban llenos de un viaje contado a través de su lente, comenzando con esos primeros días oscuros de soledad capturados en imágenes granuladas de seguridad, pasando por el despertar gradual de la esperanza documentado en sus propias fotografías. La presencia de Titán tejía a través de las imágenes como un espíritu guardián, desde esos primeros momentos de confianza en su caseta hasta sus últimos días, vigilando a la creciente familia de la fundación. Pero fue la sala final la que guardaba el corazón de la exhibición. Aquí, Emilia había creado algo extraordinario, una colaboración entre pasado y presente. Las pinturas sin terminar de Jessica habían sido completadas, no por artistas individuales, sino por parejas de artistas establecidos trabajando con niños de los programas de la Fundación. Cada pieza contaba múltiples historias, de pérdida transformada en conexión, de finales convirtiéndose en comienzos, del poder del arte para sanar a través de generaciones. La pieza central era un gran lienzo que la propia Emilia había ayudado a completar, una de las últimas obras sin terminar de Jessica. La pintura original mostraba la Mansión del Valle como había sido, aislada y forbidante. Emilia y Clara habían trabajado juntas para transformarla, añadiendo capas que mostraban lo que se había convertido, un lugar de calidez y creatividad, sus puertas abiertas, sus jardines llenos de caballetes y niños riendo. Líneas doradas corrían a través de la pintura como las costuras en kintsugi, marcando donde viejas heridas habían sanado en algo más fuerte. Mientras los visitantes recorrían la exhibición, no podían evitar notar la transformación en las fotografías del propio Aarón del Valle.
desde la figura rígida y aislada en las primeras imágenes hasta el abuelo que ahora se sentaba en el suelo con jóvenes artistas, que había aprendido a ver la riqueza no en dólares, sino en la riqueza de la conexión humana. Maya, que se había convertido en la amiga más cercana de Emilia, se paró orgullosamente junto a su propia contribución, una serie de dibujos mostrando el impacto de la fundación en la vida de su familia. Clara había encontrado no solo espacio para su estudio, sino una comunidad que apoyaba su arte mientras abrazaba su rol como madre. Otras familias tenían historias similares, cada una un testimonio de la visión de Jessica del arte como una forma de construir puentes entre personas. La señora Morales observó todo con satisfacción silenciosa, recordando a la niña asustada que había llegado a su puerta solo un año atrás. Emilia todavía tenía momentos de lucha. Todavía extrañaba a Titán con un dolor que nunca desaparecería completamente. Todavía cargaba el peso de la ausencia de su madre, pero había aprendido lo que Jessica había intentado enseñar a través de su arte: que el dolor podía transformarse, que el amor podía cambiar de forma sin perderse, que la familia podía encontrarse en los lugares más inesperados. El libro de visitas de la exhibición se llenó de mensajes de esperanza y gratitud, pero fue una pequeña nota dejada por un visitante anónimo la que capturó el verdadero milagro del viaje de Emilia. Escrito con letra cuidadosa decía: «Gracias por mostrarnos que a veces las cosas más hermosas vienen de las heridas más profundas y que nunca es tarde para que el amor encuentre su camino a casa». Cuando el día llegó a su fin, Emilia se paró en la sala central de la galería, la cámara de su madre en sus manos. A su alrededor, las paredes contaban la historia de un año que lo había cambiado todo, no solo para ella, sino para cada vida tocada por la fundación. Aarón se unió a ella, colocando una mano gentil en su hombro. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», dijo suavemente. Emilia levantó su cámara, capturando una imagen final para la exhibición, su reflejo en la ventana de la galería, con el jardín visible detrás de ellos. En la luz menguante, casi podía ver a Titán ahí, todavía vigilando a su familia, todavía protegiendo el hogar que había crecido más allá de sus muros para abrazar a todos los que necesitaban segundas oportunidades. «Estaría orgullosa de nosotros», corrigió Emilia gentilmente, bajando la cámara para sonreír a su abuelo. «Todos ayudamos a construir esto. Como mamá dijo en su carta, hay muchas formas de dejar una marca en el mundo. A veces las más fuertes son las que hacemos juntos». Cuando la noche cayó sobre la mansión del valle, sus ventanas brillaban cálidamente, ya no una fortaleza manteniendo al mundo afuera, sino un faro atrayendo a la gente hacia adentro. En 1907, el jardín, una nueva instalación atrapó los últimos rayos de sol, una escultura de un pastor alemán, elaborada en bronce con delicadas líneas de oro recorriéndolo, eternamente vigilando el lugar donde una niña perdida había encontrado su camino a casa, y al hacerlo había ayudado a otros a encontrar el suyo también.